Decía yo que ahora vamos a estudiar el capítulo del aceite y titulamos la clase de hoy, que es la 8 ya, Desgrasando las cañerías. Y es bien interesante, todo el mundo prácticamente tiene una cultura de consumir aceites. Todos hemos consumido aceite y todos consumimos de una u otra forma el aceite. Entonces vamos a ver cuáles son los últimos avances de la ciencia y la relación entre el aceite y la salud. Es bien interesante. Hoy día nos va a acompañar también, así funciona, nos va a acompañar Antonella de la iglesia de Hualqui, ella es médico, y nos va a acompañar con el taller, una parte del taller anterior, que tiene que ver con los momentos especiales. Ella preparó un menú para Navidad, en realidad de repostería, va a estar bien interesante. Así que hoy día vamos a hacer el taller número 4 también, que va a ser esa parte de Antonella, y después yo voy a enseñar a hacer algunas recetas de aderezos, para ver cómo reemplazamos el aceite. Recordemos que esto es información y cada cual va a tomar sus decisiones, paso a paso, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la idea. Bien, aquí está que debemos las redes del ministerio para que vayan a contestar la pregunta en la página web para la certificación. Cada clase tiene su pregunta. Yo al final lo voy a volver a colocar para que se conecten allí. Puedan responder su pregunta. El taller de hoy tiene la estructura de siempre, ¿cierto? En esta oportunidad nos vamos a saltar el repaso, confiando en que ya han pasado tantas clases, pero la otra semana vamos a hacer el repaso. Después vamos a hacer el tema, la pausa, y luego nos vamos a demostración, va a partir Antonella, y luego sigo yo y volvemos al reto. Y la hermanita Gina cierra de nuevo. Bien, pero aquí en el repaso, yo solamente quiero reforzar el tema de la inflamación. Y el aceite tiene que ver también con la inflamación. Hay tipos de aceites que son proinflamatorios y que nos van a mantener enfermos. Entonces, yo les quiero contar, vamos a leer la semillita primero y les quiero contar una historia. Vamos a partir con una historia y vamos a terminar con otra historia hoy día, porque la historia es bien impactante. Y la semillita la podemos repetir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Las grasas saludables provienen de semillas y frutos secos. Debemos comerlas diariamente, pero en su justa medida. Qué interesante. Vamos entonces a contar la historia. Ustedes la pueden encontrar en internet, está en una charla TED del doctor Ornish, Dean Ornish. Él es uno de los pioneros de la alimentación basada en planta en este país desde hace varias décadas. Y es cardiólogo. Y él da una charla allí. Ojalá se pueda ver bien el video, pero yo les voy a contar solo, la idea es que ustedes vean el testimonio de este caballero que tenía una cardiopatía severa y el doctor, llegó al doctor Ornish. Ahí vamos a ver la historia, es cortita, es solamente como motivación. Él es el doctor Dean Ornish. Y aquí va a ir el testimonio del caballero. La historia de él es de hace 25 años atrás y vivía en San Francisco. Tenía 5 restaurantes, era un hombre de dinero, fumaba, tomaba café y mucho vino. Tenía una vida maravillosa, dice él, pero tuvo un ataque cardíaco masivo. Estuvo 2 semanas en el hospital, caminaba, daba 3 pasitos y tenía que descansar. Así estaba la condición de él y estaba con medicinas poderosas para el corazón diariamente. Y supo del programa del Dr. Ornish para revertir la enfermedad cardíaca y consistía en cambiar su estilo de vida. Entonces le preguntó al doctor cuánto duraba su programa y el doctor le dijo dura 1 año. Pero el doctor de él, el doctor de cabecera de este caballero le dijo no lo tomes, no vas a vivir 1 año.
porque estás muy mal, le dijo. Han pasado 25 años y ahora estoy en muy buena forma, dice él. Y el doctor de él falleció antes que el paciente. Hasta ahí no más. Gracias. Vamos a volver a la pantalla. Y vamos a volver a compartir. ¿Qué les pareció la historia? Pueden colocar ahí en el chat, ¿cierto? La opinión. Es un paciente de miles de los que ha tratado el doctor Ornish desde que él empezó a trabajar con la alimentación basada en plantas. Pero él además le agrega el no fumar, el manejar el estrés, el dormir bien y el relacionarse bien con las personas. Lo hace bien integral, pero la esencia, dice él, es la alimentación. Como yo les decía, fue uno de los pioneros, y su alimentación justamente para los pacientes cardíacos es basada en plantas y sin aceite del que compramos en botellas. Entonces vamos a avanzar. Voy a repetir la cita que leyó la hermana Gina. Dice: el aceite, tal como se ingiere en la aceituna, es preferible al aceite animal y a la grasa. Recordemos que en la época en que ella escribió esto, a inicios de 1900, finales de 1800, se usaba principalmente los aceites de origen animal y la grasa. Y habla ella de que debiera comerse la aceituna en su estado natural, porque así también le va a dar aceite al cuerpo. Y allí dice, ella lo explica porque es un laxante, su uso va a beneficiar a los enfermos de consunción, que son las personas que están débiles, y podrá curar o aliviar inflamaciones del estómago. ¿Ya? Ella ya hablaba en ese tiempo de ese tipo de diferencias de alimentos. Y aquí hay otra cita interesante que habla de que la reforma tiene que ser progresiva. Ya lo habíamos visto cuando vimos otros capítulos atrás. Y dice que tenemos que enseñar a la gente a preparar alimentos sin tanta leche ni mantequilla. Y ojalá con nada de eso. Ya hemos visto los por qué. Debemos explicar, dice ella, que pronto va a llegar el tiempo que va a ser peligroso usar huevos, leche, crema y mantequilla. Yo le puse esta cita porque la mantequilla es aceite solidificado, son grasas saturadas, porque las enfermedades aumentan en la medida que pasa el tiempo. Y se acerca el tiempo en que, debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan la tierra. ¿Cierto? Es impresionante que ella lo haya dicho, pero en realidad el Señor se lo dijo, que nos transmitiera ese mensaje de que iba a llegar el tiempo. Y hay personas que hoy dicen, pero es que ella dice va a llegar el tiempo. Y yo en lo personal creo que el tiempo, hermanos, ya llegó, y amigos que nos acompañan. Y los científicos, ¿cierto?, lo están corroborando. Bien, vamos al tema del aceite. Recordemos que queremos dar información. Muy bien, agradecemos a los que dieron su comentario, ¿cierto? Una historia muy impresionante. Esto es lo que vemos en el supermercado, un pasillo lleno de aceites que nos ofrece la industria. Pero como yo he dicho otras veces, la industria no es la responsable de lo que nosotros colocamos en el carrito, somos nosotros. Los aceites hay de todo tipo. Hay algunos aceites de legumbres, como sería el aceite de soya. Hay aceites de semillas, como sería el de pepita de uva, el de sésamo. Hay aceites de cereales como el maní es un cereal. Y hay aceites de vegetales, como sería el de coco, como sería el de oliva, ¿cierto? El de maíz, el de girasol sería de semillas. Son distintas fuentes. Y hemos vivido por cientos de años ya, no tanto como cientos, un poco más de un siglo diría yo, con este aceite que cada vez está en todas partes, igual que el azúcar está escondido en muchos productos, galletas, toda la pastelería, ¿cierto? La repostería, viene allí llena de aceites, está en las salsas, en las mayonesas. Entonces, otra vez hay que leer las etiquetas, y eso es un aspecto muy importante, porque el aceite escondido allí, está produciendo un desequilibrio importante en nuestros nutrientes, que lo vamos a comentar después, que tiene que ver con los omegas. Va a ser la última parte del tema.
Y obviamente se nos ha dicho el oliva extra virgen es lo mejor, que prefiramos los aceites prensados en frío porque se conservan sus propiedades. Y entonces, lo que ha hecho la ciencia es investigar. Obviamente no está todo investigado, pero los avances son importantes. El punto 1, amigos y hermanos, es que los aceites refinados no debieran usarse. Son realmente inflamatorios y dañinos. Son literalmente un veneno. Así lo describe la literatura. Entonces, todas esas botellas de aceites refinados, que son los que regularmente uno compra en la tienda, no debieran ser parte de nuestra compra de supermercado. Ese es el punto 1, porque son inflamatorios. Entonces después uno dice, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué ando hasta de mal humor? ¿Por qué he sufrido un infarto o un preaviso de infarto? Y son esos aceites que consumimos. Vamos a ir viendo la explicación después. Entonces la pregunta es, ¿cómo elegir un buen aceite? Eso era lo que yo me preguntaba antes, pero ahora he entendido que los aceites no deben ser parte de nuestra alimentación. ¿Se acuerdan que en el congreso de la hermana María José Hammond dijo, los árboles no tienen botellas de aceite colgando? Entonces la alimentación basada en plantas que propone este equipo de científicos y de médicos es que debe ser integral, sin productos refinados de ninguna naturaleza, ni menos procesados. Ellos dicen que debemos comer como se comía antiguamente. Vamos a ir hablando un poquito más de los aceites. Si tienen preguntas, acuérdense anotarlas para el final de la presentación. Entonces nos han enseñado que hay aceites que tienen grasas saturadas, que son las dañinas para la salud, que están allí en los quesos, que están también en las mantequillas. Sabemos que las margarinas y todo lo que tiene ácidos grasos trans, esas tampoco debieran ser parte de nuestra alimentación y están siempre escondidas en los snacks, en las colaciones, las galletitas, los chocolates, etc. Pero también tenemos grasas buenas, que son las monosaturadas y la poliinsaturada, pero las llamamos buenas porque las otras son realmente malas. Pero en realidad, cualquier exceso de grasa también nos puede hacer daño según los científicos, según los últimos avances. Entonces tampoco es el mejor criterio para definir un buen o un mal aceite. Aquí yo coloqué unas etiquetas y esta es una idea que debe quedar clara. ¿Por qué este equipo de médicos y científicos señala que el aceite de botella no debiera estar en nuestra alimentación? El primer argumento que ellos dan es que es un concentrado de calorías. Si ustedes ven las etiquetas de su propia botella que tienen en casa, todas van a decir que una cucharada de aceite, una cucharada sopera, tiene 120 calorías. Eso es mucho, muchas calorías concentradas. Y se nos ha dicho que, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen prensado en frío, la primera prensada en frío, es fantástico, porque es parte de la dieta mediterránea. Pero hoy la ciencia ha demostrado, pese a de que hay muchos otros estudios que demuestran otra cosa, señalan que este aceite, al igual que todos los otros aceites procesados, no conservan nutrientes. Entonces, si usted lee las etiquetas, lo único que tienen es grasa y principalmente saturada. Todos estos aceites. Algunos, como el pepita de uva, conserva un poco de la grasa monoinsaturada y un poco de vitamina E, porque es una vitamina liposoluble. Pero si usted lee el resto de todas las etiquetas, todo dice 0, 0, 0. Entonces, el primer punto es que es un concentrado de grasa prácticamente pura y de calorías, que lo que nos hace daño esta grasa es proinflamatoria para nuestro cuerpo. Vamos a ir explicando el por qué. Entonces aquí solamente en esta diapositiva quería comentar yo el ejemplo que decía recién, el aceite de maravilla, que en Chile es muy usado y es refinado. Creo que hace un par de años empezó a salir uno que es prensado en frío, pero ya sabemos que todos los aceites de botella, según lo que nos dice la ciencia, yo voy a ir explicando, son dañinos. Lo interesante es que la botella no tiene nutrientes, solo calorías y grasa. Pero esas semillitas de maravilla, si usted la ven en la parte donde están las semillitas abajo, un cuarto tacita de maravilla
tiene una cantidad de nutrientes, mírenla, y la cantidad de minerales, la cantidad de vitamina B6, que es muy importante, los folatos, 17%, el hierro, el magnesio, el zinc, el cobre, tiene grasas saturadas, poquito, pero tiene muchas poliinsaturadas y tiene monoinsaturadas, tiene hasta proteínas, porque son semillas, ¿se fijan? Entonces uno ya inmediatamente con esta diapositiva yo quería mostrar la diferencia de nutrientes. ¿Se acuerdan que al principio es comer nutritivo? La diferencia entre el aceite de botella, de maravilla, prácticamente no tiene más que grasa y calorías. Pero las maravillas como semillas, al otro lado, ¿cierto? Están llenas de nutrientes y están llenas de las grasas poli y monoinsaturadas. Pero lo principal son los nutrientes y además fibra, porque ese es un elemento importante en nuestra alimentación. Entonces, en cierta cantidad de alimentos, aquí vemos en la primera parte de la diapositiva, podemos tener verduras 100 calorías. Generalmente estos son 100, 200 gramos. Frutas 300 calorías. En las nueces ya no sube, se fija, por eso es que las nueces no se puede comer tantas. Las semillas es lo que cabe en el puño cerrado, no en el puño abierto, en el puño cerrado. Esa es la dosis diaria de semillas de frutos secos. Y los aceites, mire la cantidad de calorías, es enorme, enorme. Entonces allí aparecen, esto está en la página del Dr. Campbell, que tiene una sección en inglés y una en español. Entonces aquí dice, la investigadora, ella da 3 bases o explicaciones más bien de por qué el aceite es dañino. Y la primera explicación, que yo me voy a explayar un poquito después en ella, es que daña la función endotelial. Voy a explicar después, pero el endotelio es una capita interna fantástica. Hay un doctor que le llama la alfombra mágica de las arterias, de los vasos sanguíneos. Y esa función disminuye varias horas con el aceite, y eso hace que disminuya el flujo sanguíneo. Y es increíble, porque a las horas de haber comido usted el aceite, esto se lentece, y eso hace, si el flujo está lento, va a aumentar el riesgo de generar un coágulo. Pero yo voy a explicar un poquito más después eso. Pero ese para mí es uno de los grandes razones que me hizo pensar, este equipo tiene razón. Segundo, la digestión con estos aceites se hace más lenta, porque las enzimas, la bilis y todo está dispuesto a trabajar para manejar esta cantidad de grasas extras, que son muchas. Entonces la digestión se va a hacer más lenta, y seguro que todos lo hemos notado cuando comemos algo más graso, la comida nos dura mucho más tiempo y nos sentimos hambre, a eso me refiero, nos sentimos hambre. Y el exceso de grasa obviamente se va a convertir en triglicéridos y en colesterol, que se van a almacenar no solo en el hígado, sino también en el resto de nuestro cuerpo, ¿cierto? Esas son 3 grandes razones. Pero en general también este cuerpo de científicos lo que establecen es lo que hemos hablado de la diabetes. ¿Se acuerdan que dijimos que la diabetes, la verdadera razón de la diabetes es que la célula se llena de grasa por dentro, porque hay tanta, se llena, no la puede manejar porque las mitocondrias no logran manejar tanta grasa, se bloquean, y más encima el exceso de grasa dentro de la célula da señales para que los genes no repliquen más mitocondrias. Entonces se acumula. Cuando se acumula grasa, la membrana de la célula se altera y no deja que la insulina cumpla su función, y la célula se hace resistente a la insulina y no entra en la glucosa. Se hace un mal manejo de la glucosa y se produce un ciclo otra vez. Entonces, esa es otra razón. Entonces, por ejemplo, el doctor Neil Barnard, el doctor Fuhrman, ellos y otros, ellos señalan que toda persona diabética debiera eliminar todo el aceite de su dieta. Él dice en su libro, si usted tiene una botella de aceite, vaya y bótela al basurero, porque eso es lo que le está haciendo daño, hasta que la célula se vuelva a sensibilizar. Pero dice a todas las personas, después usted haga lo mismo, aunque no tenga diabetes. Es increíble, porque en el fondo, si estamos consumiendo aceite, estamos llenándonos de grasa, porque finalmente dentro del cuerpo la grasa es grasa, no importa de dónde venga. Y aquí está el tema del corazón.
del sistema cardiovascular. Es interesante porque cuando las personas comen grasa, ya sea de origen animal, o una hamburguesa, una pizza con queso, o el aceite de las botellas en las ensaladas que van en exceso, lo que va a pasar es que esta capita maravillosa que yo les decía, el endotelio, comienza a dañarse. Y el endotelio genera un gas, tiene un gas importante que hace que las arterias se dilaten, y cuando se dilatan ellas fluyen, es el óxido nítrico. Entonces cuando ellas se dilatan, la sangre fluye. Cuando ellas se contraen, sigue fluyendo, porque en el fondo es como un impulso. Pero la grasa les echa a perder esa capacidad. Y no solo la grasa, la alimentación de origen animal, según los estudios publicados por el doctor Cadwell. Yo se los voy a mostrar después. Entonces es interesante porque esa alimentación va a dañar el endotelio, la capita interna, y puede hacer entonces que se forme un coágulo, que se depositen placas de colesterol también allí. Lo otro era un coágulo de sangre, una placa de colesterol, y finalmente eso va a llevar a problemas de ataque cardíaco. Pero además, dice la literatura, es que todos esos problemas en que no deja que la circulación fluya normalmente, hacer que en el cerebro, por ejemplo, se produzcan microinfartos, es decir, no nos damos ni cuenta, y un día de pronto algo me pasó, sentí un mínimo dolor de cabeza, pero tuve un microinfarto y no me di ni cuenta. Otro día me vuelve a pasar lo mismo, y otro día me vuelve a pasar lo mismo, y son las personas que después de los 60 años comienzan con serios problemas de memoria, por ejemplo. Y cuando les examinan su cerebro con tecnología avanzada, se dan cuenta que han tenido varios microinfartos a lo largo de por lo menos de su última década. Se fijan la importancia, porque a veces uno dice, pero yo que soy tan saludable, ¿por qué tendré esto? Y ahí hay una razón bien importante y está evidenciada y publicada en artículos que si las autoridades políticas hicieran caso de esos artículos, nadie estaría comiendo aceite. La industria alimentaria hubiera cerrado, pero la industria alimentaria es una industria poderosa, muy poderosa. Aquí está lo que explicaba yo. Este problema del endotelio, ¿cierto?, va a afectar al cerebro y puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero los más órganos nobles que se llaman, el corazón y el cerebro, se van a ver muy afectados producto de que está funcionando mal esta maravillosa capa que se llama endotelio. Pero también se sabe que afecta la microbiota, la grasa. La grasa saturada, especialmente el aceite libre que circula por nuestro cuerpo, también va a alterar la microbiota que hemos comentado, porque no está hecha para eso, igual como no está hecha para el azúcar. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a comer? Entonces, es entretenido porque me río porque me acuerdo del doctor Cadwell que yo les comentaba. Después yo al final se los voy a presentar con una historia, que es lo mismo que dice el doctor Ornish, el doctor Barnard, el doctor Fuhrman y todo ese equipo brillante, encuentro yo, que para el mundo son una bendición. Ellos dicen, no tiene que comer aceite, no tiene que comer productos animales, no tiene que comer productos lácteos, si usted quiere evitarse un problema coronario o un problema de salud cualquiera. Entonces le dice, ¿y qué va a comer? Y le dice a la gente en su conferencia, le dice, coman granos integrales, coman legumbres, coman muchos vegetales, los más importantes, de todos los colores, dice él, pero para cuidar el corazón, los verdes, mucha cosa verde, mucha ensalada, de toda la variedad que tenemos en cada país, y frutas. Porque a los pacientes cardíacos que manejan estos dos médicos, el doctor Ornish, el doctor Cadwell, ellos a los pacientes cardíacos no solo le quitan el aceite, sino que le quitan las aceitunas, le quitan la palta, el aguacate y le quitan las semillas. Porque ellos dicen, si tienen grasa, les va a hacer el mismo efecto. Y lo han demostrado con evidencia científica, con artículos. Pero ellos dicen, el resto de la población que no tiene, que coma semillas y que coma frutos secos, que no tiene patología cardíaca, me refiero. Entonces, esto es lo que nosotros podemos consumir. ¿Por qué? Porque conservan sus nutrientes y tienen cantidades de grasa mínimas que el cuerpo necesita.
Pero, por ejemplo, un aguacate, uno no se puede comer un aguacate entero, porque sería un exceso de grasa. Algunos dicen un cuarto al día, otros dicen un tercio al día por persona, sería suficiente. Las legumbres también, los porotos, los frijoles, los garbanzos especialmente, tienen también grasas en sus componentes, grasas que nos van a hacer bien. La soya, como está aquí abajito, el tofu, ¿cómo se llama? La salsa de soya, los productos fermentados que se hacen de soya, las semillas como la linaza, la chía, la calabaza, el sésamo, etc., es una cucharada de sopa al día por persona para aportar las grasas que necesita para su cuerpo. Y obviamente están los frutos secos, que son altos en grasa, por eso es que no se pueden comer a granel, en mucha cantidad, no, el puñito cerrado por día. Hay una variedad de semillas. Hay personas que pueden comerse, no sé, muchos gramos de nueces, por ejemplo, pero no está bien. Ahora, por ejemplo, en Navidad que vienen los panes con todas estas cosas, también tiene que ser en equilibrio y comernos a lo mejor una rebanada de ese pan dulce de Navidad, porque va a tener muchas semillas, muchos frutos secos. Y la otra opción que podemos usar en nuestra cocina, tanto para cocinar como para untar, son las mantequillas de estas semillas, perdón, de estos frutos. Mantequilla de cajú, de almendras, de maní, ¿cómo se llama? Las hazelnut, se me olvidó. Las avellanitas de avellanas americanas, la avellana europea, perdón. De maravilla y mantequilla también, pero si la puede hacer en casa siempre es mejor, porque usted la va a hacer pura en el procesador. Se bate la semilla, sin nada más, ella solita, tanto batirla en el procesador, va a liberar su aceitito y va a conservar la fibra y todos los nutrientes que tiene. Es 100% segura, pero también en cantidad moderada. Y también puede usarlas para cocinar. Puede usarla, por ejemplo, puede hacer galletas. En vez de echarle la mantequilla o margarina que usaba antes, puede echar una cucharada de mantequilla de maní o de almendras o una de tahini. El tahini es una pasta, una mantequilla de sésamo que es muy deliciosa, muy sabrosa. Pero insisto, en su justa medida. Si las va a comprar en la tienda, tiene que leer bien las etiquetas, muy bien, porque a muchas se le agregan aceite de canola, aceite de maravilla, aceite de maíz y azúcar y un poco de sal. Entonces, lo mejor es comprar las puras, que dicen, este producto está hecho solo con maní, con almendras, etc. ¿Ya? Pero lo mejor siempre es en casa. Ahora, técnicas para cocinar sin aceite. Yo creo que cuando uno toma la información y va a tomar decisiones, a lo mejor algunas personas son bien drásticas, ya, cero aceite, nunca más. Otras dicen, vamos a hacer una transición. Entonces, por ejemplo, si usaba la ensalada llena de aceite, brillantita de aceite, baje la cantidad. Acuérdese que una cucharada, a ver, por aquí yo tengo una cuchara. Esta cuchara, este es un medidor, esas cucharitas de medida, esta es una cucharada de sopa, son 15 ml. Recuerde siempre que esta son 120 calorías. 120, es harto. Entonces a lo mejor comience reduciendo su aceite y compre, aunque compre el mejor, el menos dañino, por mientras hace la transición. Si lo puede dejar de una vez, yo creo que es mejor, de acuerdo a lo que los médicos aconsejan, por su salud. Entonces a lo mejor puede colocar a su ensalada, en vez de una cucharada entera, echar una cucharadita de té. Ya iba a tener un tercio, porque una de estas hace 3 de té. Entonces un tercio serían 40 calorías, baja bastante, se fija, y esas 40 se van a dividir en 3 o 4 personas que conforman la familia. Entonces ya no tenemos un exceso de calorías, pero tenemos grasa circulante, pero nunca como estábamos consumiendo antes. Esa es una técnica para la ensalada. Ahora, en términos prácticos, también la ensalada, si usted quiere ya eliminar el aceite, usted lo alinea con un aderezo, con una salsa, como vamos a mostrar después, que pueden ser de frutas, pueden ser de verduras, de semillas, y con limón. Lo interesante de los aderezos es que los aderezos le agregan nutrientes a su ensalada.
Eso es súper bueno, porque acuérdense que el principio es que sea nutritivo, altamente nutritivo. Técnicas para cocinar, las hemos dicho otras veces, son al vapor, asadas al horno, ¿cierto? Como aparece allí. Y también en la repostería podemos usar otras técnicas para, en vez de usar aceites, podemos usar las mantequillas de las semillas o de los frutos secos que comentamos, o también podemos usar puré de manzana, que va a reemplazar tanto al aceite como al huevo, y también puré de plátano. Entonces, en vez de usar mantequillas, usamos esta fruta. Y también puede ser un yogur vegetal. También es una muy buena opción. Sin embargo, uno tiene que estar consciente que la técnica culinaria cambia y el resultado también va a cambiar. No siempre es exactamente igual. La repostería integral, su sabor es diferente y su textura es diferente. Por ejemplo, un bizcocho de pastel, de torta, esos esponjosos que están llenos de huevo. Yo hasta ahora no he visto a nadie de la alimentación basada en plantas que lo logre así, porque la técnica es diferente y los ingredientes son distintos y nosotros nos tenemos que en el fondo acostumbrar a algo distinto, educar el gusto como hemos dicho otras veces. Esta creo que sí. Esta es la última que yo les quería comentar, la idea del desequilibrio que hay entre los omega 3 y los omega 6 que son tan nombrados. Entonces la idea es que nuestro cuerpo necesita un equilibrio ahí dice una razón, pero en el fondo la idea es que voy a dar un ejemplo solamente, por medida. Si yo me comiera una cucharada de omega 3, necesitaría comerme 2 de omega 6. Y así hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque el omega 3 es antiinflamatorio. En cambio, el omega 6 promueve cierta inflamación que en el fondo para el cuerpo igual es bueno, porque acuérdense que la inflamación es una respuesta de defensa. Pero cuando la inflamación es demasiada, no nos conviene tener demasiado omega 6. Y actualmente, por la alimentación que se lleva, llena de cosas de supermercados, de ultraprocesados, donde están los aceites escondidos, actualmente la relación entre estos dos ácidos grasos esenciales es 1:20. Es decir, la gente está comiendo voy a hacer la medida de la cucharita, una cucharita de omega 3 y 20 de omega 6. No es cucharita, la medida es más chica, pero es para que tengan una relación. Es demasiada la diferencia y eso hace que la gente esté inflamada, esté con sustancias proinflamatorias dentro de su cuerpo y se está enfermando lo que se está enfermando hoy en día el mundo entero. Entonces, ¿cómo cortamos el omega 6? El omega 6 está escondido, el omega 6 normalmente lo tienen las semillas de maravilla, de maíz, de canola, ciertas legumbres también, y el omega 3 lo vamos a encontrar en las semillitas como la chía y la linaza, pero la maravilla tiene omega 6. Entonces, cuando consumimos nuestras semillas en casa, también tenemos que ser equilibrados. Un día de linaza, un día de maravilla, un día de chía, un día de calabaza, así, variadito. Pero la mejor forma de cortar este desequilibrio es dejar los productos de origen animal y los ultraprocesados. Y obviamente los aceites, porque los aceites están escondidos en todas partes y en casa muchas veces los usamos en exceso. Entonces esto es bien importante porque el desequilibrio del omega 3 y del omega 6 está provocando inflamación también en nuestro cuerpo y en la población. Bien, vamos a repetir las semillitas antes de ir a la pausa. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Las grasas saludables provienen de semillas y frutos secos. Debemos comerlas diariamente, pero en justa medida. ¿Se fijan? Para que tengamos el equilibrio omega 3 y omega 6 y tengamos los nutrientes que ellas tienen. Que el aceite no vaya solo, no vaya libre como el azúcar añadida, sino que vaya con nutrientes. Es el mismo principio del azúcar finalmente. Muy bien.